Teniendo claros los conceptos que hablamos en la sesión uno de qué es una macro, para qué sirve una macro, aplicaciones de la grabadora de macros, conociendo un poco sobre el entorno, ¿no?, del Visual Basic. También hemos hecho funciones como el Message Box, Input Box, hemos creado nuestras primeras funciones, también hemos definido variables, ¿no? Ahora vamos a ver temas un poquito más interesantes, ¿no?, adentrándonos un poco más a este mundo del Visual Basic. Este es un poco del índice del contenido de esta sesión, es bastante corta. Vamos a ver uso de objetos, ¿no?, dentro del Excel, sus propiedades, sus métodos. Vamos a ver cómo definir los objetos con la función set, ¿no? Vamos a ver cuál es la estructura en sí de la programación. También vamos a ver el manejo de errores. Por ahora no vamos a tocar la gestión de eventos porque no es tan relevante, pero lo estaremos viendo en próximas sesiones. Uso de objetos, propiedades y métodos. Cuando hablamos de objetos en Excel, nos referimos a cada uno de los elementos con los que podemos interactuar. Es un objeto desde una celda, la celda A1, hasta una tabla dinámica. A todo esto le denominamos objetos en Excel. Una hoja, un libro, un conjunto de hojas, un gráfico, una tabla normal, una tabla dinámica. Todos ellos son objetos en Excel. Aquí tenemos la distribución en forma de cascada, ¿no?, de cómo se distribuyen, ¿no?, los objetos en Excel, ¿no? Tenemos los workbooks, que son los libros que tenemos en el Excel, ¿no? Como ya sabemos, se pueden abrir. Una persona puede almacenar muchos libros en su computadora. También tenemos los worksheets. ¿Qué son los worksheets? Son las hojas. Son las hojas que hay adentro del Excel. Ejemplo. Estos serían los libros del Excel, ¿no? Y las hojas serían esto. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, ¿no? Esas son las hojas del Excel. Vamos a ir eliminando porque por ahora no necesitamos. También tenemos los charts, ¿no? Dentro de las hojas, ¿qué es lo que tenemos? Cells. ¿Qué son cells? Son las celdas, ¿no? Celda A1, celda 2, celda B1, celda B3, C1. Y bueno, no puedo decir que son infinitas porque tiene un máximo, ¿no?, el Excel. Si no me equivoco, son algo de 1.000.000. Entonces no podemos ver, pero es un número bastante limitado, ¿no? Por eso es que ya no podemos trabajar tampoco enormes bases de datos en el Excel y utilizamos otros programas como SQL, ¿no? Y lo que nos, a diferencia de macros, es que aquí nosotros podemos, diferencia entre macros y el Excel, entre macros y el SQL, para que sepan un poco, es que en SQL nosotros realizamos consultas, es decir, búsquedas, filtros, alguna que otra función, pero más que todo es realización de búsquedas, ¿no?, filtros, queries. Eso no es programación, eso es query, que son consultas, ¿no?, para amplias bases de datos de millones de filas. En cambio, Visual Basic sí es programación porque nosotros damos forma, nosotros definimos funciones, nosotros creamos, ¿no? En cambio, en el SQL son códigos que ya están predeterminados, ya se sabe lo que hace cada uno y nosotros simplemente consultamos a la base de datos. Bueno, continuando con nuestro curso. En las hojas que tenemos celdas, tenemos rangos. Un rango se le dice, por ejemplo, a este rango, desde el D2 hasta el D22. Puede ser este rango, es el E2 hasta J15, ¿no? Esos son rangos. Que tenemos también columnas, ¿no? Columna E, columna H, columna J, columna A. Pero también tenemos filas, rows en inglés, fila 1, fila 4, fila 12, fila 20. ¿Ya? Teniendo todos estos conceptos claros, manejándolos bien. ¿Por qué? ¿Por qué digo que lo tengamos claros? Porque los vamos a usar bastante en la programación, en el código, se va a usar bastante. Entonces, si no tenemos claro qué significa, qué es un rango, qué es una celda, qué es una columna, qué es una fila, vamos a tener muchas dificultades a la hora de programar. Siguiente. Las propiedades de un objeto. Si vamos a la vida real, esta es una persona, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades de una persona? Su color de ojos, el color de cabello. No puede tener un cabello lacio, puede tener un cabello, color de cabello, puede tener un cabello negro, rubio, blanco. O color de ojos puede ser verde, amarillo, negro, marrón, café. Estatura puede ser grande, puede ser bajo, ¿no? Puede tener distintas características, ¿no? Su peso, su edad. Son las propiedades de una persona. Pero en el Excel, lo que nos va a interesar principalmente son las propiedades de la celda. ¿Y qué propiedades encontramos en la celda? Un momento. ¿Qué propiedades podemos encontrar en una celda? Tenemos las propiedades, por ejemplo,
el value, ¿no? ¿Qué contiene esa celda? Ya es la celda 1, pero ¿qué contiene adentro? Está vacía, contiene algún número, alguna fecha, algún texto, ¿no? Address es la ubicación de la celda. Address, ubicación, ¿no? Celda A1, celda B9, celda C9, ¿no? ¿Qué columna es esa celda? ¿No? Columna A, columna B, columna C, columna D. ¿Qué fila es esa celda? ¿No? Puede ser fila 1000, fila 200, fila 500. Interior color, ¿no? Una celda puede tener color, son propiedades que podemos modificar a través de los códigos en Visual Basic, ¿no? ¿Qué color puede ser? ¿Color amarillo? ¿Color rojo? ¿No? Una aplicación que podemos darle es, por ejemplo, con un condicional if, que ya lo vamos a ver más adelante. Un condicional if, si la celda range A1, la celda A1.value, el valor de la celda A1 es mayor a 10, píntalo o pon su interior color, su color de verde. Pero si es menor que 10, la celda 1, range A1, pon su interior color, su color de rojo. Esas son algunas aplicaciones que le podemos dar. También sigue el font color. Si no me equivoco, es el color del texto. También hay métodos de un objeto, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer esta persona? Si lo llevamos a la vida real, nosotros sabemos que esta persona puede correr, puede caminar, puede hablar, puede dormir. ¿Qué hace la celda 1? Tú puedes seleccionar la celda 1, puedes activarla. A ver, vamos a hacer una pequeña diferencia entre activar y seleccionar. Aquí estoy seleccionando la celda C5 y está activada. Celda F5 y está activada. ¿Cuál es la diferencia entre activar y seleccionar? Por ejemplo, aquí yo estoy seleccionando este rango del C4 hasta el I17, pero está activada la celda C4. Ahorita ya no está activada la celda C4, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está activada la celda G8. Esa es la diferencia entre activar y seleccionar. Clear Contents, ¿qué es Clear Contents? Es limpiar el valor que pueda haber dentro de esa celda. Si por ejemplo dentro de esa celda hay una fecha, hay un número, hay un texto, clean, se limpia. Y también tenemos Clear Formats. Clear Formats es darle un formato a esa celda. Puede ser, por ejemplo, es limpiar los formatos que pueda tener esa celda. Esa celda, por ejemplo, puede tener tipo de letra Times New Roman, tamaño 20, negrita. Cuando le das Range A1 Clear Formats, se limpia totalmente. Y Range A1 Clear es como agarrar esto y darle borrar todo. Listo. A ver, una pequeña explicación, ¿no? Aquí en el apartado de Visual Basic. Primero con el Activate. Vamos a ver. Aplicaciones. Ya, así se va a llamar mi Enso. Vamos a darle Range A1. Activate. Esto es lo bueno de la macro, ¿no? Que solito se cambia la mayúscula, minúscula y da igual si es mayúscula o minúscula. Range A1.activate. Se va a tener que seleccionar la celda A1. Listo. ¿No? Select, que es básicamente lo mismo cuando se trata de una sola celda. ¿No? Es lo mismo. Si estamos aquí, le corro esta macro, select, se selecciona. Clear Contents, ya les dije que si acá hay un valor lo que ustedes deseen. Clear Contents lo que va a hacer es borrar esos valores. Listo. ¿Qué más también tenemos? Clear Formats. Por ejemplo, ya yo tengo mi nombre, Mariano, en negrita y color ya sombreado. Entonces yo quiero Clear Formats, ¿no? Quiero borrar los formatos. Ejecutar. ¿Ven? Se borró automáticamente. Y el clear es simplemente borra todo lo que tengas ahí, compadre. Borra todo, no me importa lo que tengas. Listo. ¿Qué es como hacer? Esto es lo malo, cuando usas macros no hay control Z. El clear es como agarro aquí, me voy a borrar todo. Eso es el clear. Ya, siguiente. El set. Perdón. Les voy a enseñar el uso del range, aunque ya lo hemos visto en 2 oportunidades anteriores, ¿no? Para poder programar con las celdas, se selecciona primero el objeto, ¿no? Range A1. También podemos seleccionar, por ejemplo, range desde el A1 hasta el A5, hasta el A20, ¿no? Punto, la propiedad, ¿no? Si le queremos dar alguna propiedad de estas que ya vimos, punto value, punto address, punto column, punto row, punto interior color, punto font. O también podemos añadirle algún método, ¿no? Algunos de los métodos que ya vimos, punto activate, punto select, punto clear contents, clear formats o punto clear. Ya lo hemos visto.
Este no hemos visto. Punto propiedad. Veamos. Yo quiero darle alguna propiedad a mi celda A1. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo escrito una macrito, mi macro A. Quiero darle la propiedad que tenga valor de hola a mi celita A1. Hola. Listo. A ver, ¿qué otra propiedad puedo darle? Quiero que su color sea interior. Un segundo. No quiere funcionar, no quiere funcionar la macro. Algo que les quiero, es muy útil en la programación. Si es que no se acuerdan cómo digitar algún texto o algo, vayan a ChatGPT y le preguntan. Quisiera saber qué está mal en este código. Antes no existía ChatGPT, obviamente. Obviamente no podíamos hacer esto, pero ahora con la tecnología es muchísimo más fácil acordarnos, ¿no? A ver si con esto se arregla. Listo. Hay que poner este prefijo, bebé, siempre, ¿no? Si lo queremos pintar de color amarillo, yellow. ¿No? Cuando uno, por ejemplo, sabe otro tipo de lenguaje, el lenguaje Java, sabe también algunas funciones en SQL, ¿no? La mente es frágil, ¿no? Entonces, siempre hay que tener nuestras ayudas, nuestros apuntes. ChatGPT también es una gran ayuda. Creo que la gran mayoría de data scientists usan inteligencia artificial para programar. Ya. Eh, el set. El set se usa en las funciones, ¿no? Así como usamos el dim para darle formato a una variable, usamos el set para definir un objeto. Ejemplo. Ejemplito. Veamos. Esto es algo que les voy a enseñar en breves. El error goto. Ya. Inicio mi macro, le estoy llamando macro B. Defino mi rango 1, mi variable rango 1 como range A1. Para que no se confundan, voy a ponerle objeto 1. Entonces, mi objeto 1 estoy definiendo que es mi rango 1. Entonces voy a ponerle a mi objeto 1 el contenido de ga. O también puede ser el contenido de gua. Entonces, si corremos esta macro, ¿por qué error en vivo? Porque no puede haber dos macros que se llamen exactamente igual. Entonces cambiamos de nombre. Aquí ya tengo una macro que se llama macro B, entonces tenemos que cambiar ese nombre. Listo. Como ven, se cambia aquí el valor del rango A1. Perfecto. Ahora, el set no solo sirve para declarar rangos, como acabamos de ver, también sirve para declarar objetos como workbooks, como worksheets. El más usado es el range, obviamente, ¿no? Esto es cuando queremos hacer macros con distintos libros, con distintas hojas de los libros. Veamos esto más a profundidad. Estructura de programación. Como ya hemos venido programando un poco, ya sabemos más o menos de cómo es la estructura dentro del Visual Basic, ¿no? Primero, iniciamos con un sub, ponemos el nombre de la macro. Como ya les dije, no debe haber espacios, no se debe repetir si tienes dos macros en un mismo módulo. Pones los comentarios, ¿no? Si tienes algún comentario, ¿no? Por ejemplo, esto que está pintadito en verde es un comentario. Se pone entre comillas y digitas tu código y acabas con en sub, que es el fin de la macro. Las macros generalmente son escritas dentro de los módulos. Recordando la primera clase, les mostré qué son los módulos y por qué es que se crea la macro dentro del módulo y no dentro de la hoja. Ejemplo, ¿por qué nosotros estamos creando en el módulo 1 y no en la hoja 1? ¿Por qué no escribimos aquí? Porque en el módulo 1 se va a guardar para todo el libro. Es decir, si yo estoy aquí en mi hoja 1 y ejecuto esta macro, se va a ejecutar si yo estoy en mi hoja 4.
y ejecuto esta macro, se va a ejecutar. Pero si yo escribo la macro en la hoja 1, se va a ejecutar solo para la hoja 1 y no para la hoja 4. Ejemplo, escribo mi macro para mi hoja 1. ¿Ok? Con mi hoja 1 se debe ejecutar sin ningún problema. Bueno, se ejecuta, pero para la hoja 4 ya no va a servir, porque estoy dentro de la hoja 1. ¿Ve? Ya no sirve. Pero ¿qué pasa si voy a módulo? ¿Ve? Corre. Esa es la principal diferencia entre escribir dentro de la hoja 1 y dentro de la hoja módulo. Por experiencia les digo que todas sus funciones las graben adentro de módulos, no dentro de hojas. ¿No? Siguiendo con la estructura de la programación, declaramos las variables, asignamos valor a las variables y, bueno, codificamos, ¿no? Realizamos el código, algunos mensajes de salida. Esto ya más que todo para hacerlo didáctico con personas que tal vez no manejen mucho las manos o no hayan creado el código. Manejo de errores. Tema bastante interesante, se lo voy a explicar aquí. ¿Qué pasa si ejecutamos un código y nos bota error? Nos bota error, pero nosotros no vamos a saber en qué línea está el error. O queremos hacerlo mucho más profesional y queremos que nos aparezca un mensaje cuando la macro encuentre un error, un mensaje de salida. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tomar en cuenta estos encabezados. Un error go to, exit do, exit sub, para un error go to y etiqueta. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando encuentre un error adentro de esta sección, te vayas a etiqueta. Y etiqueta está aquí. Y va a encontrar la etiqueta y va a correr este código. Ejemplo. Estamos definiendo mi variable rango 1, mi objeto rango 1, perdón, con el rango A1. Estamos poniendo de value ga. Ya, ahora, dentro de esta sección, le estoy diciendo a mi macro, si dentro de esa sección tú encuentras un error, por favor, ándate a etiqueta. Y corre esto. A propósito, estoy generando un error para ver qué es lo que me arroja mi macro. Veamos, muchachos. ¿Ven? Si al correr la macro encontramos un error, se va a abrir una pestaña donde va a correr ese código específico que hemos escrito. ¿No? En este caso yo puse que me aparezca un message box con el mensaje de se encontró un error. Listo. Suficiente por hoy. Nos vemos en la tercera clase, ya con temas un poco más profundos. Pero bueno, ya estamos avanzando bastante, ¿no? En tan corto tiempo. No se olviden de practicar en casa. Va a venir un examen de aplicación bastante sencillo, donde se van a poner en práctica todos los conceptos enseñados. Nos vemos.